Saludos de bienvenida para todos y muchas gracias por continuar con el estudio de la parábola del sembrador. Iniciamos hoy con la quinta sección de nuestro estudio en su segunda mitad y hoy aprenderemos en estas filminas las vitales enseñanzas que el Santo Espíritu dejó registradas en su palabra para las almas sedientas de conocimiento y verdad, para llevar una vida de obediencia y santidad delante del Señor y Dios que nos ha salvado. Recordemos nuestra consigna: ayer fue por mí, hoy es por ti. Y aún la podemos mejorar diciendo que si ayer fue por mí, hoy es por ellos, por los que están esperando. Y estos de hoy son todos aquellos que me rodean, los que están más lejos, los que están hasta lo último de la tierra, y esto según lo podemos revisar en Hechos 1:8 y en Mateo 28, 19 al 20. Muy especialmente a mis seres queridos, mis padres, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis nietos, mis amigos, mis vecinos, todos ellos son mi Jerusalén, mi Judea, mi Samaria y hasta lo último de la tierra. No se asuste por esta última frase. Si se pregunta, ¿y cómo llegaré yo hasta lo último de la tierra? Bueno, eso es literalmente imposible, no se puede. Pero sus redes sociales en las cuales usted está inscrito, ellas sí pueden llegar por usted. Es cuestión de usarlas nada más. Entonces, para sentirme parte del esfuerzo del siervo en esparcir la palabra del Señor, desde mi hogar hasta la China y la cochinchina, como dice el refrán, debo poner en toda red social que tenga a mi alcance este mensaje y todos aquellos a los cuales tengo acceso, porque si así lo hago, todos mis familiares, mis conocidos y no conocidos sabrán que yo vivo para mi Señor y Dios. Y esto es un poderoso testimonio delante de ellos. Créame, cuando todos sepan lo que usted es verdaderamente delante de su Dios, lo verán con otros ojos. Usted les provocará respeto, confianza e incluso una cuota de temor. Y sobre todo, que a usted Dios lo escucha y de eso ellos estarán convencidos. Así que, bajo esta verdad cierta, pero no reconocida abiertamente, sigamos pues con nuestro estudio, disponiendo el corazón para tomar de la única agua que calma la sed y que podemos compartir con todo aquel que me rodea. Adelante pues. Ahora continuamos con la filmina número 15 y volvemos a escudriñar el contexto escritural y la razón de la parábola. Esta parte del estudio, antes de entrar directamente con la parábola misma, tiene como fin necesario ubicarnos en el entorno y el porqué de la exposición del Señor al narrarla. Porque para el correcto entendimiento de la enseñanza divina es necesario, además del texto en estudio, conocer el contexto inmediato y posterior inmediato que le da origen, en este caso a la parábola que estamos estudiando, así como a las circunstancias sociales, a las políticas, a las religiosas y económicas del Israel de aquellos días. Creo que por razones obvias es imposible abarcar todas estas situaciones contextuales y ahí es donde el siervo fiel y diligente se ocupará de buscar en lo privado todo aquello que pueda relacionar en sana doctrina con la enseñanza de esta parábola. Continuemos entonces. Según lo mencionado en el estudio pasado, la narrativa aquí usada, que involucra el acto de sembrar y cosechar, era el medio dominante y sostenible en la economía de esos días y por defecto de la mayoría de los oyentes del Señor en aquel momento, tanto en aquellos que poseían tierras para sembrar como en los que trabajaban para estas gentes sembrando y cosechando los campos. Dos ejemplos usados por el Señor en otras parábolas nos ayudan a verificarlo. Leemos en Mateo 20 del 1 al 2, en que habla el Señor Jesucristo y dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña.
Luego tenemos otro pasaje en Mateo 13, 27 y 28, donde leemos: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Por tanto, sin ninguna duda en su parte operativa, es decir, el proceso de siembra y cosecha, lo narrado por el Señor era de total entendimiento entre sus oyentes. Así que, como figuras de comparación, cada parábola fue dicha para enseñar verdades divinas que los hombres de aquellos días ignoraban, pero era necesario que lo supieran. Ya habíamos dicho que las figuras de comparación para explicar cosas o eventos de fácil comprensión, por ejemplo, la ciencia del hombre, son de uso común entre los encargados de impartir conocimiento. Esto ni siquiera requiere mencionar hechos concretos, ya que se deduce por simple lógica, porque aún en nuestro contexto personal, cuando queremos explicar algo de la forma más clara posible, usamos de figuras para que se entienda. Así, y también mencionado antes, dada la limitada capacidad humana para entender las cosas celestiales, dicho por el mismo Señor a Nicodemo en Juan 3:12, el Señor debe usar las figuras del entorno local para que sus oyentes, y esto solo aquellos que en verdad y con ferviente deseo lo buscan, puedan entender. En este caso, la necesidad de recibir la semilla y hacerla crecer hasta dar abundante fruto. En su momento profundizaremos más acerca de esto. También aquí es posible asociar el hecho cierto de que aquí se definen dos grupos: los que reciben la semilla, la atesoran como tesoro valioso y además la comparten con otros, volviéndose ellos mismos sembradores y dan abundante fruto. Y todos aquellos a quienes la semilla los alcanza, pero la rechazan. Como dicen los abogados, lo hacen a portas, es decir, en la misma puerta, ni siquiera le dan la oportunidad de llegar hasta su entendimiento. O que, de momento, la reciben con gozo, pero luego de unos días llega el mundo del que nos habla Pedro en su segunda carta 1:4 y primera de Juan 2:15, la carne, de la cual nos habla Pablo en Gálatas 5:16 y 21, y el maligno, del que nos advierte Pedro en su primera carta 5:8, hacen morir esa semilla, ofreciéndoles cosas mejores e inmediatas que este mundo tiene. Estos son los que caen dentro del grupo de los que el mismo Señor Jesucristo nos advierte en Lucas 11:23 cuando dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Al final, todos estos desparraman. Todos ellos son los que terminan, como dice Apocalipsis 20:15, en el lago de fuego. Basta una rápida mirada a la historia humana y más puntualmente a nuestro entorno familiar y social para ver que con diametral verdad que las grandes masas de hombres que viven para el mundo prefieren despreciar la semilla y vivir de los goces temporales de este mundo que darse una sola y pequeña oportunidad de creer. Al no hacerlo, es decir, darse esa oportunidad de creer, se condenan por decisión propia y esto eternamente. Así que, según lo afirmado antes, es cada persona de forma puntual la que escoge, perdón, en dónde pasará su eternidad. Quien recibe con gozo la semilla y vive según ella, estará en la presencia de Dios por toda la eternidad. Los que endurecen su corazón e insistan en rechazarlo, hoy sí y mañana también, terminarán, como ya lo mencioné, en el lago de fuego por toda la eternidad, según Apocalipsis 20:15. Así que, si alguno que está escuchando este estudio quiere pensar que todo esto es un mito, que son cuentos para asustar a niños y a ingenuos, que ese lugar de condenación no existe, o que al final, como falsamente algunos afirman, todos entrarán al cielo, por favor, desengáñese y hágalo hoy, ahora, porque si espera a morirse para asegurarse, ciertamente se asegurará, pero para usted ya será demasiado tarde. Usted escogió por su decisión constatar que ese lugar no era un mito, que sí existía y que usted jamás, jamás
entrará al cielo. Por favor, mi querido amigo que me escucha, no sonría a lo que le digo, considerando que soy ingenuo al creerlo. Después de todo, la verdad de esto, cierto o falso, tiene un 50% de verdad en cualquier dirección. Y le pregunto, ¿está usted totalmente seguro de querer correrse el riesgo y equivocarse? O como diríamos nosotros aquí, ¿está seguro de que se la quiere jugar? Le repito, si se equivoca, ya no hay vuelta atrás, luego de que se muera. Su oportunidad, por tanto, es aquí y ahora, en este momento. Tengamos muy claro que la falta de entendimiento de estas verdades, es decir, la semilla y sus efectos en los que le creen a Cristo, no es producto de la incapacidad cognitiva de la persona, porque si bien es cierto, las tinieblas en que vive le impiden ver la luz del Evangelio, esa persona tiene con toda seguridad y a su alrededor luces de siervos, personas que lo alumbran de la verdad, pero ellos se niegan a seguirla, o al menos cuestionar su actual condición. Insisto, son ellos y solo ellos los que deciden condenarse. Dios solo cumple sus deseos enviándolos al lago de fuego. Dice Lucas 12:5, pero en palabras del mismo Señor Jesucristo, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Ese es el Padre Celestial. Más para dicha, que es temporal, para todos ellos, mientras viven. Estamos usted y yo para mostrarles la luz de Dios y poner en sus corazones la semilla de salvación que es el Evangelio del Señor. Cumplamos pues con lo que nos ha sido ordenado y hagámoslo con gozo, con celo, porque si no, no tendrán oportunidad de saber que pueden salvarse por fe en el Señor Jesucristo. Pasamos ahora a la filmina número 16 y continuamos aprendiendo de la razón de la parábola, conocimiento que se extiende a todas las otras, así como a toda enseñanza que se contiene en ella. Ya vimos en la filmina anterior del uso de las figuras de comparación usado por el Señor para explicar en términos comprensibles para el entendimiento humano verdades que pertenecen al conocimiento y la voluntad de Dios. Veamos qué más encontramos aquí que nos instruye y señale el camino recto que debemos andar para vivir una vida de obediencia y lealtad al Señor que nos ha salvado. Tenemos por muy claro que la pregunta anterior, que obliga al hombre a definir en cuál grupo está, no solo es pertinente, sino completamente necesaria. Por tanto, debe ser contestada con total sinceridad. Por demás, es absolutamente un desperdicio de tiempo y esfuerzo pretender que alguno se puede quedar en el centro de la decisión y no decidir por ninguno de los dos lados. Si alguien cae en tal ingenuidad y se convence que toma la decisión que lo exime de juicio porque no está ni aquí ni allá, no solo se equivoca tristemente, sino que, como sea, no decidirse en sí es una decisión tomada y ciertamente no una decisión positiva, sino totalmente negativa. Esto es, escoge rechazar la semilla y por tanto rechazar al sembrador, esto es al Señor Jesucristo. Y para empeorarlo, también rechaza a aquel que envió al Señor Jesucristo, esto es al Padre Celestial. Bien dice el Señor sobre esto cuando en Lucas 16 leemos, el que a vosotros oye, está hablando el Señor Jesucristo, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, a mí desecha al que me envió. Esto es al Padre Celestial. Y en Lucas 11:23 leemos, otra vez, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y ya que quien lo envía es el Padre, y Jesús y su Padre son uno, según lo dice él mismo en Juan 10:30, no estar con Cristo es no estar con el Padre. ¿Y entiende lo que eso significa? Por tanto, mejor cerciórese de que efectivamente ha tomado una decisión y que esa decisión es la de recibir la semilla
y esforzarse por hacerla germinar y así producir mucho fruto para la gloria de Dios. De hecho, en este momento usted y yo estamos haciendo precisamente eso, nutriendo la semilla que hemos recibido para que crezca y crezca y siga creciendo. Y mientras tanto, veamos de nuevo lo que la historia demuestra y que desde los días antes del diluvio y después del diluvio y hasta hoy es el comportamiento natural de los hombres. Esto es despreciar la voz del Espíritu, despreciar la semilla con el Evangelio que puede salvarlos y escoge rechazarlo deliberadamente y así, como lo dije antes, de nuevo, condenarse. ¿Y cómo podría haber entre los oyentes algunos que todavía no le creen al Señor y siguen pensando que todo esto es religiosidad sin valor ni realidad? Comprobemos esta verdad. Hagamos un pequeño ejercicio. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y en Génesis 8:21 leemos también, hablando Dios, el Dios Todopoderoso, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y el resultado de todo esto quedó establecido en las palabras del apóstol Pablo, quien por guía del Santo Espíritu dice en Romanos 3:23, por cuanto todos, y cuando Pablo dice aquí todos, se refiere absolutamente a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es, no tienen derecho a entrar a la presencia de Dios. Por favor, les ruego, no me crea a mí, créale a la palabra de Dios, porque la solución a tan enorme problema ya ha sido dado y de seguido lo vemos en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3, 24 y 26 cuando dice, siendo para los que han creído y los que creen, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y como estas afirmaciones no son eventuales, la misma se encuentra totalmente unida a la verdad de la revelación como una única unidad. Esta revelación del Espíritu se complementa cuando afirma, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que nadie, absolutamente nadie, tiene excusa delante de Dios en el día en que, ante su presencia, sea juzgado por la decisión que tomó. Esto es, recibir la semilla y hacerla germinar y crecer y producir fruto o rechazarla, despreciando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, y recibiendo el juicio eterno por tal decisión. Creyéndolo o negándolo, es un hecho cierto y evidente para quien lo quiera ver que el acto de rechazar la semilla en el hombre natural y normal nunca será producto de, como dije hace un rato, una limitación cognitiva, es decir, falta de inteligencia suficiente para comprender, sino una total falta de voluntad, una total ceguera, una ceguera absoluta. Es decir, simplemente que no les da la gana entender y que cuando algo de las ordenanzas divinas llegan a su entendimiento, pasa lo que más adelante veremos en la parábola. Viene el maligno y quita ese entendimiento de su mente y la semilla simplemente se muere. Y este acto no los puede excusar, alegando que la semilla le fue arrebatada, porque si les fue arrebatada es porque, como en el caso de la serpiente en el huerto, esa persona colabora con el maligno para que esa luz que fue puesta en él sea apagada inmediatamente. Y si preguntamos, ¿por qué es el hombre tan torpe y rechaza la semilla ofrecida sin costo? La respuesta ya la vimos en la afirmación divina dicha en los días de Noé antes del diluvio
y después del diluvio, según leímos en Génesis 6:5 y Génesis 8:21. Así que, y solo para el registro, dado que las razones de falta de entendimiento no es por limitaciones cognitivas, sino solamente por falta de voluntad, los hombres de todo tiempo y lugar no tienen excusa delante del juez eterno. Y como ninguno la tiene, es por lo que el Señor enseña con parábolas. Y esto dicho por el Señor mismo cuando afirma en Mateo 13:13 y 15. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Observen muy bien este pasaje. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Vean, no es que no puedan, es que no quieren. Continúa el Señor diciendo y dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Otra vez, es porque no les da la gana. Continúa el pasaje, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha llenado de grasa, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿Ven? Voluntad. Y continúa, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane, es decir, el Señor los salve. Desde hace unos 2000 años, esta verdad fue dicha y registrada, y hasta el día de hoy sigue vigente. El corazón de las grandes masas de hombres y mujeres hasta hoy y por algún tiempo más, que cada día se hace más corto, se seguirá engrosando en las grasas mundanas e inmundas de este mundo. Esto cerrará sus oídos y aunque podrán oír, lo harán con pesadez. Esto es, con desgano, sin interés y en muchos casos con repudio y desprecio a los asuntos del Señor y a la salvación que Él les ofrece. Esto los hace cerrar sus ojos y su entendimiento, seguirán viendo, pero los ojos del espíritu estarán totalmente bloqueados por la oscuridad en la que prefieren permanecer. Y todo esto que ha venido pasando desde ayer seguirá pasando hoy y hasta que el momento en que los tiempos del Señor lleguen a su término, a su final. Y entonces la puerta de la salvación se cerrará. Los ángeles de Dios cosecharán a los justos y santos y el destino final de las masas que rechazaron al Cristo quedará sellado eternamente. Así que permítame, mi apreciado amigo que me escucha, déjeme preguntarle algo que usted sabe es inevitable. Si usted se muere hoy, hoy que me está escuchando, ¿dónde pasará su eternidad? La decisión es completamente suya. Eso sí, recuerde lo ya dicho, luego de morir, ya no hay poder en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra que pueda cambiar ese destino. Por tanto, le ruego que se decida ahora. Hoy es este momento, créale al Cristo y lo único que tiene que hacer es lo que el Santo Espíritu señala por medio del apóstol Pablo en Romanos 10, 9 y 11 que hemos leído con regularidad, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Llegamos a la Filmina 17 y continuamos escudriñando las cosas que afectan el contexto de la parábola, profundizando en aquello que es de mucha importancia, esto es, cuál es la razón por la que el Señor contó esta parábola y cómo afecta mi propio entorno. Si bien es cierto, ya mencionamos esto anteriormente, es necesario volver a hacerlo porque tal verdad, es decir, la diferencia que existe entre los oidores de las enseñanzas divinas visibles en la parábola es un hecho ciertísimo que todavía se presenta hoy en día. La maravilla de la enseñanza es que con toda probabilidad las grandes mayorías de las personas hoy no tienen mayor idea de cómo sembrar y cosechar una semilla, cualquier semilla. Su aplicabilidad en la vida de quienes, perdón, no tienen idea de cómo sembrar algo sigue siendo tan cierta como su equivalente a que hoy todos comprendieran lo que se narra en esta parábola y lo entendieran con claridad, lo cual no pasa. ¿Pruebas? Bueno, por ejemplo, yo y muchos de los que me escuchan
quienes probablemente no hemos sembrado ni una sola matita, y si algo sembramos en algún momento seguramente se murió por descuido. Sin embargo, cuando alguien puso la semilla del Evangelio en nuestro corazón, la aceptamos, la cuidamos, la regamos y produjimos suficiente y abundante fruto. ¿Y qué quiere el Señor de mí y de usted? Que hagamos exactamente lo mismo con otros, porque la semilla que se nos manda a sembrar no requiere conocimientos de agricultura, sino solamente voluntad para cumplir el mandato del Señor. Recuerde la consigna con la pequeña variante que hicimos al principio: ayer fue por mí, hoy es por ellos, por su familia, por sus amigos, por sus seres queridos. Por gracia de Dios, y solo por gracia de Dios, cuando recibimos la semilla hicimos buen uso de lo que ella nos daba. Insisto, solo por gracia. Y aunque ignorantes de todo lo que ella significaba, echó raíz, se sujetó en nuestro corazón, se nutrió de su palabra y con el tiempo empezamos a ver los frutos que producía en una vida cambiada, en repudio al pecado, en deseo ferviente de vivir la vida en santidad delante de Dios, cada día de nuestras vidas. Es decir, se cumplió en nosotros aquello que el apóstol Pablo afirma de los creyentes en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, ya le cree al Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, esto es, la vida antes de Cristo. He aquí, todas son hechas nuevas, esto es, la vida después de Cristo. Y así, por esa gracia que nos alcanzó, cada uno de nosotros escogió vivir según el fruto de la semilla, actuando según la nueva criatura que se empezó a desarrollar en cada uno de los que hemos creído. Volvamos a llover sobre mojado, para mantener muy claro y bien entendido lo que sucede en cada terreno donde la semilla es lanzada, y manteniendo como hecho cierto que esta parábola, de forma muy puntual, obliga al oyente a decidir por uno de estos tres grupos. Están aquellos a quienes la semilla no les interesa, les es totalmente indiferente, ni les produce ningún efecto en su entendimiento y prefieren permanecer como están, antes que la semilla los pueda alcanzar, y sin mayor problema dejan que las aves del campo, es decir, las cosas de este mundo, quiten la palabra cuando apenas ha caído, y esta reacción es prácticamente inmediata, y la semilla ni siquiera tiene la oportunidad de acomodarse cuando ya es desechada. Luego están los del segundo grupo, aquellos que son alcanzados por la semilla, la reciben con cierto agrado, la dejan que se interiorice en su corazón, pero esto lo hace superficialmente, y por unos pocos días están convencidos de que aquello era lo que estaban buscando. Pero cuando valoran lo que tienen que dejar del mundo que tanto les gusta, como por ejemplo los placeres a los que debe renunciar por causa de la semilla, y a eso le suman, por ejemplo, que ya no debe jugar lotería buscando la riqueza, o ya no puede ver las películas con escenas explícitas de sexo, entonces concluye que el precio a pagar es muy alto y que es mejor, como dice el refrán, pájaro en mano que 100 volando. Y así, los afanes de este mundo se sobreponen al crecimiento de la plantita que empezó a echar raíces, y al dejar de regarla, en poco tiempo la planta muere y la semilla se seca. Aún hay un tercer grupo que se forma entre aquellos a quienes la semilla del Evangelio alcanza. Son los que reciben la semilla con verdadero gozo y en verdad se esfuerzan por entender el mensaje, comprender su contenido y vivir según sus ordenanzas. Estos son los que aprenden cada día, retienen lo aprendido y hacen aquello que han retenido. Esto es usted y este soy yo y todos los que le creen al Señor Jesucristo. Y lo que hace en este momento es, al estar estudiando la palabra del Señor, es nutrir la planta que ya brotó para que su fruto sea abundante y su Señor esté complacido. Este proceder del siervo fiel que entiende de dónde lo sacó el Señor y el por qué y para qué la semilla le fue sembrada en su corazón, define no solo su conducta diaria y testimonio limpio de vida, sino que, y lo más importante, define su futuro eterno, porque su fidelidad está sujeta de forma indisoluble en aquel que trajo esa semilla de salvación.
Y tal verdad queda fundida con las palabras del Señor dichas en Juan 15:5 cuando se afirma, el mismo Señor lo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si usted ya goza de esta promesa, ¿no le parece que está obligado y que su Salvador quiere y espera que le diga a otros que ellos también pueden tener estas promesas? Recuerde, solo en quien recibe la semilla, la retiene y norme su vida según ella, será salvo. Esta es como la enésima vez que hablo de esto, porque esto es lo que produce y testifica de una fe verdadera. Asegurémonos entonces de que así como hemos sido hechos salvos por gracia de Dios, Efesios 2:8 al 9, aquellos a mi alrededor también tengan la oportunidad de oír el mensaje de salvación, aceptar la semilla, atesorarla, hacerla crecer y ser contado entre los hijos de Dios, según nos lo afirma el evangelista en Juan 1:12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, esto es, al que creen en el Señor Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Haciendo qué? Aquello que ya señalamos en Romanos 10 del 9 al 11, y esencialmente lo que el mismo Señor manda en Juan 10:9, cuando afirma de sí mismo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto significa que el que no entra por la puerta que es Cristo a través de la fe, nunca llegará a la presencia de Dios para permanecer delante de Él eternamente. Así que por favor revise su WhatsApp y encontrará una enorme cantidad de terreno esperando que usted le lance la semilla. Una gran cantidad de personas que sin saberlo están esperando que una luz les señale el camino hacia Dios y usted es esa luz. Llegamos así a la filmina número 18 del estudio de hoy. Pero, por supuesto, el aprender del contexto escritural aún no ha terminado. Seguiremos extrayendo más contexto, entrelazándolo con doctrina complementaria que aumente nuestro entendimiento y nos enseñe a relacionar la sana doctrina a través de toda la palabra revelada. Cuanto más doctrina aprendamos, mayor es la cantidad de enseñanza que contendrá, y para que esta doctrina se funda en nuestro entendimiento y actitudes, debe ser repetida varias veces en estas filminas. Recuerde lo que le dice Pablo a los filipenses en Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Me identifico plenamente con Pablo, no tengo problema con repetir verdades importantes una y otra vez. Como dice Pablo, repetir esas verdades doctrinales garantizan y aseguran lo que estamos aprendiendo y practicando es lo que el Espíritu nos manda. Recordemos aquello que, la verdad es que aquello que no se usa, se enmohece, se derrumbra, se olvida, y en las ordenanzas divinas tal cosa jamás, jamás puede pasar en un siervo del Señor. Porque según esta verdad, si dejamos de aprender y practicar aquello que el Señor manda, inevitablemente, y con el paso del tiempo, y créame, no mucho tiempo, el cerebro lo considerará información irrelevante y la borrará de su memoria. Y esto el Señor ciertamente lo desaprobará y procederá a visitar a su siervo para pedirle explicaciones del por qué esa conducta irresponsable. Continuemos y concluyamos con esta segunda mitad de esta quinta parte. Ya se ha establecido por la misma palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17. Recuerden, ahí donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, que la fuente de esta parábola es Dios mismo, soplada en sus siervos por el Santo Espíritu. Aquí hagamos una breve salvedad. Para las gentes del mundo, sumidos en tinieblas, la Biblia es la suma de una serie de mitos, cuentos, leyendas de diferentes culturas ancestrales, recogidos por escritores anónimos a lo largo de los siglos. Bueno, cada quien estima el tiempo según su real entendimiento. Algunos de tales supuestos escritores anónimos usaron nombres de patriarcas conocidos para darles valor dogmático, por lo que las cosas, según estas gentes que en ellas se afirman, como por ejemplo lo que se dice en Génesis
1 del 1 al 31 o el diluvio universal en Génesis 6, 7 y 8, son leyendas mitológicas que ya existían y fueron incorporados en la Biblia por la soberana voluntad de tales escritores anónimos y aceptadas con el tiempo como eventos hechos o dichos por un Dios que la Biblia llama Jehová, que para ellos no existe más que lo que existieron Zeus, Júpiter, Ra, Odín, la serpiente que creían los aztecas y toda esa serie de mentiras, o cualquier dios inventado por los hombres. Tengamos muchísimo cuidado con tales herejías, porque recuerde, aunque ellos lo nieguen y se burlen, como dice Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, por su fuente y razón de existir, tengamos como sólida verdad que todo en la revelación y en su contenido dogmático es seguro y confiable en lo que afirma. Y así lo afirma el apóstol Pedro en 2 Pedro 1, 19 y 21 cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar seguro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, acerquémonos a ella confiadamente, porque los atributos de su emisor divino están en su palabra revelada. Esto implica que ella es, entre esos atributos, es inmutable. Esto es más que la certeza de que nunca cambia, sino que no existe poder en la creación que pueda alterarla en su verdad y en su propósito, o impedir o retrasar, detener o quitar, o agregar a su cumplimiento de todo lo que ella dice ha de pasar. Así, el atributo divino de inmutabilidad también está impreso en su palabra, y ya que Dios nunca cambia, de acuerdo con Malaquías 3.6, cuando se afirma porque yo Jehová no cambio, no existe razón para que su palabra cambie en nada. Y la prueba absoluta de tal verdad es que luego de unos 3.400 años, empezando con Moisés y hasta Juan, al final del siglo I después de Cristo, la invulnerabilidad de la palabra de Dios es notoria y evidente. Todos los esfuerzos del enemigo proverbial y de sus testaferros han sido completamente inútiles y la palabra de Dios a hoy sigue siendo la luz que ilumina el mundo para guiarlos a los pies de la cruz y salvarlos por fe y gracia en el Señor que murió por ellos. También la palabra de Dios es innegable. Si esta palabra de Dios se ha sostenido imbatible e imperecedera durante 3 milenios y medio, soportando todos los feroces ataques de los impíos de todos los tiempos sin sufrir ningún rasguño, no será ciertamente en estos últimos tiempos cuando el enemigo podrá lograr algo en contra de ella. Sus enseñanzas se mantienen sólidas, sobre todo los efectos del sacrificio vicario del Señor, a quien por fe le creen y le confiesan, según ya lo vimos, repito, Romanos 10, 9 al 10, y son adoptados como hijos de Dios, según también lo mencionamos en Juan 1:12. A pesar de todo y contra todos sus enemigos que niegan su verdad, ella perdura en el tiempo y hasta el fin. También la palabra de Dios es de cumplimiento absoluto. ¿Qué promesa? Una pregunta, ¿qué promesa hecha por el Señor desde el principio? ¿Cuál profecía? ¿Cuál juicio dictado? ¿Cuál bendición ha dejado de cumplirse al día de hoy? Y la respuesta es categórica, ninguna. Y aún quedan promesas de bendición y de juicio que están pendientes de cumplirse, incluyendo la salida de la iglesia y la segunda venida del Señor. Entonces, si hasta aquí cada promesa y profecía se ha cumplido literalmente y en el momento preciso escogido por Dios, podemos tener absoluta seguridad que en las que están pendientes también se cumplirán. Y que si nada ni nadie en toda la creación ha podido alterar o retrasar o evitar lo que en ella se afirma, pregunto, ¿podrán esas fuerzas del mal impedir que lo que falta no se cumpla? Otra vez, definitivamente no. Es por verdades firmes como estas por lo que se puede afirmar que todo lo que se dice en esta parábola
sobre el efecto de la semilla que se siembra se seguirá cumpliendo según el propósito divino. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, aquí está hablando Dios Todopoderoso, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto es, si durante 2000 años la semilla se ha esparcido sin descanso y ha dado frutos abundantes en aquellos que la aceptaron, le creyeron al Señor y vivieron para Él, en este corto tiempo que aún queda, seguirá cumpliendo el mismo cometido. Y de nuevo es justo aquí, en el final de los tiempos, donde usted y yo entramos a participar en el esparcimiento de la semilla, en mi Jerusalén, que son mis parientes cercanos, en mi Judea, que es el resto de mis parientes, en mi Samaria, que son los vecinos y compañeros de trabajo, o de estudio, y hasta lo último de la tierra, que son todos aquellos a quienes puede alcanzar por medio de las redes sociales. Dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es algo que en verdad debo estar haciendo y hacerlo con verdadero gozo, con ferviente deseo de que aquellos que me rodean se salven, porque usted y yo bien sabemos que si la semilla no les llega es porque usted y yo no la estamos esparciendo. Así que hagamos a un lado la pereza, el miedo, la vergüenza, la inseguridad de no saber qué decir y dígales lo que Cristo ha hecho en su vida. Eso los impactará y su Señor se sentirá complacido de vernos haciendo y cumpliendo su voluntad. Bien, aquí estamos concluyendo esta segunda mitad de esta quinta parte de la parábola del sembrador y apenas estamos empezando y ya hemos encontrado verdades de eterno valor que es necesario retener y vivir. Cumplamos pues con uno de los propósitos esenciales de estudiar la palabra de Dios, que es alimentarnos en lo personal y compartir dicho alimento con otros creyentes o con gente que todavía no conoce al Señor. Especialmente estos últimos, que son a quienes les urge recibir la semilla del Evangelio aunque no lo saben. Por favor, recordemos el poder de las redes sociales y la promesa divina de hacer llegar su palabra donde Él quiere enviarla. Pero para eso hay que ponerla en las redes sociales y esa parte le toca a usted. Confrontemos al mundo con la necesidad que tienen de un Salvador que los espera para perdonarlos y salvarlos. Usted recibe este estudio por su WhatsApp. Use entonces su WhatsApp para reenviarlo a otros entre la lista de contactos que tiene. Porque recuerde, nuevamente, ayer fue por usted, hoy es por ellos. Bien, vamos a concluir entonces aquí. Dios les bendiga y les guarde y con la gracia y misericordia del Señor nos estaremos oyendo con su ayuda la próxima semana. Dios los bendiga.